Hola, hola. Buenas noches. Lindo verlos y poder compartir la palabra de Dios. Hemos tenido un momento de adoración, de alabanza hermoso, resaltando la figura de Jesús, de su grandeza, de su obra en la cruz. Y estamos comenzando a estudiar el capítulo 17 de San Juan. Luquitas nos abrió con el primer mensaje el domingo pasado y vamos a seguir hablando de Lucas 17 y el tema es que te conozcan. Ya van a ver por qué que te conozcan. Pero algo que me gusta decir es que Jesús era un gran maestro de la planificación. Y yo decía, en algún momento, quienes me conocen, a mí me gusta mucho planificar, no me gusta hacer las cosas improvisadas, pero no es, cada uno es como es, y hay muchísimas personas que no lo ven así, que no lo viven así, tiene que ver con el ADN de uno. Pero Jesús era un gran planificador. Y para ponernos en contexto de lo que vamos a hablar ahora, vamos a verificar esto. El Señor, si ustedes ven en el capítulo 16 de San Juan, se dedicó a hablar con los discípulos. Tenía un mensaje concreto, era decirles, mi ciclo termina aquí en la tierra. Y ustedes van a ver cómo yo parto, pero quédense tranquilos, porque el Espíritu Santo, el Consolador, va a venir para estar con ustedes. Y les dice cosas muy interesantes. Van a ver cosas tremendas y mayores a través de la permanencia del Espíritu Santo en ustedes. Termina el capítulo 16 y el Señor sale de hablar con sus discípulos y se pone a hablar con el Padre, capítulo 17. Y con el Padre tiene 3 momentos. El primero donde habla de sí mismo, el segundo donde habla y pide por los discípulos, y Él que conoce todas las cosas hace los pedidos perfectos, exactos por lo que va a venir. Y cuando habla de los discípulos y pide por los discípulos, le dice, Padre, yo no te pido que lo saques del mundo, pero te pido que lo guardes del mal. Él sabía que vendría persecución sobre la iglesia, que serían literalmente perseguidos. Y después dice, bueno, te voy a hablar por aquellos que van a venir, por los de la iglesia El Refugio y de todas las iglesias, por los que van a creer, dice. ¿Y qué pide? Pide simplemente por la unidad. Dice, te pido, gracias, te pido por la unidad de la iglesia, como quien sabe también de que en el tiempo la iglesia se iba a dividir, a fragmentar, y dice, yo te pido por ellos, para que se mantengan unidos. ¿Para qué? Para que los que no te conocen crean. Cuando terminó todo esto que había planificado, vas a entrar en el capítulo 18 y aparece el arresto de Jesús. Era el momento cuando ya vinieron a buscarlo para arrestarlo y comenzar todo ese proceso doloroso de ir a la cruz. Jesús tenía como una línea trazada de todo lo que iba a pasar y este es el contexto en el cual él comienza el capítulo 17 hablando con Dios, con el Padre. Y cuando habla con el Padre, él le dice, vamos a al pasaje, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. Padre, ha llegado la hora, estaba hablando de que llegaba la hora de que él tenía que partir, y le dice, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Vamos a tratar de resumir qué es lo que dijo el Señor en estas pocas palabras. Mi tiempo se termina. Vuelvo a ti.
Padre eterno, glorifícame para que yo sea glorificado. Tú me diste toda autoridad para que yo traiga la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo. Por eso, que te conozcan, que te conozcan. Yo tengo la certeza, ustedes saben que la cronología de la historia marca una línea que se traza a través del antes de Cristo y después de Cristo. Y la misma certeza tengo que para los cristianos hay una línea que se marca entre antes de conocer a Dios y después de conocer a Dios. Hay un antes y un después. Jesucristo termina en este pasaje diciendo: no hay forma de poder tener vida eterna si no es a través de Cristo Jesús. Jesucristo vino aquí a morir por vos y por mí para que a través de su muerte en la cruz vos puedas tener la oportunidad de tener vida eterna en Jesucristo. Un antes y un después. Y cuando nosotros hablamos de conocimiento de Jesucristo, muchos casos, no he tenido oportunidad de tener certeza de que la gente sepa qué significa conocer al Dios verdadero y a Jesucristo. Hay muchas personas que básicamente hablan de Cristo pero no le conocen. ¿Sabes cuántas personas hay que llevan un crucifijo, que asisten a alguna reunión de la iglesia, que tienen una estampita, que tienen alguna figura de Cristo y hablan de Cristo pero no le conocen? Yo te diría que son tantos, que ese es el campo donde vamos a tener que trabajar para que le conozcan. Seguramente vos podés estar pensando en este momento cuántas personas hablan de Cristo y no conocen a Jesucristo. También conocer a Cristo marca un antes y un después en la vida de las personas. Conocer a Cristo significa que se te modifiquen muchas cosas. Y aquellos que hemos tenido la experiencia en algún momento, en algún tramo de nuestra vida, yo tengo 66 y tuve la experiencia a los 20, sabemos que ya nada sería igual desde ese momento. Conocer a Cristo te cambia. ¿Por qué te cambia? Porque te cambia literalmente la perspectiva de la vida. Le da sentido a la vida. Yo conozco tantas personas agnósticas, tantas personas que dicen no creer en Dios. Y hay una expresión y una pregunta que está de moda. Está de moda en algunos programas de televisión, está de moda en reportajes, y que es: llega la muerte y después, ¿qué? ¿Y saben qué me produce tristeza? Escuchar nada. No sé, se termina todo. Cuando en realidad lo que Jesucristo dice es que Él vino para traer vida eterna. Y esa vida eterna no es ni más ni menos que conozcamos a Dios verdadero y a Jesucristo. Te cambia la perspectiva de la vida y el sentido de la vida. Y por último, también conocer a Dios para una persona es entrar en un terreno inigualable que es el terreno espiritual. ¿Sabes? Las personas no dimensionan lo que significa entrar en la vida espiritual, porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros estamos con Jesús y conocemos a Jesús, el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros
y comenzamos a vivir el sentido espiritual de las cosas. Podemos vivir una vida de dimensión espiritual que sin Cristo es imposible vivirla. Podemos hablar de espiritualidad, pero no de vida espiritual. Solo Jesucristo y su conocimiento hace que podamos vivir la dimensión espiritual. Pero la pregunta, y sobre lo cual vamos a hablar en forma muy corta en esta noche, es: si vos te haces la pregunta en esta noche si conoces o no conoces a Dios, yo quiero hacer como un test individual, porque hay evidencias que son irrefutables en la vida de las personas y que identifican de que pasaron cosas. ¿Vieron que hay un dicho por ahí, pasaron cosas? Yo quiero decirte que cuando vos te encontrás con Jesucristo, pasan cosas. Y esas cosas son evidencias que se manifiestan en las personas. Vamos a la primera. La primera de ellas tiene que ver con la relación y la comunicación con Dios. Muchas veces he discutido con mis amigos para poder, en muchas oportunidades, aclarar básicamente la diferencia que hay entre relación y religión. Hay personas que creen que conocer y relacionarse con Dios implica una reunión, implica un momento, implica lectura. Todo eso está buenísimo, pero la relación con Dios empieza en el momento en que creemos. La palabra de Dios dice, básicamente, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. En esta noche yo quiero preguntarte si literalmente has sido con fe delante de Dios alguna vez, si te has encontrado con Él, si has comenzado una relación. La relación empieza por la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El segundo punto tiene que ver con arrepentirse. Mirá, una de las cosas más sencillas pero más difíciles para el ser humano es asumir su condición de pecador. Yo, antes de tomar la decisión de pedirle perdón a Dios, transité y participé de muchísimas actividades en iglesias, pero cuando llegaba el momento de asumir que era un pecador y que tenía que arrepentirme, porque la Biblia dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Cuando me decían que Jesucristo se había hecho hombre para venir a morir por mis pecados, me parecía una cosa, una barrera difícil de superar, porque comenzaba a luchar adentro mío. El cómo voy a tener yo, cómo voy a dejar mi ego para arrepentirme. Pero Jesucristo predicaba, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Sin arrepentimiento no hay relación con Dios. Sin arrepentimiento no hay conocimiento de Dios. Y yo quiero que en esta noche, si vos estás acá y has sido una persona con inquietudes espirituales y has ido a distintas iglesias, no importa la denominación, católica, evangélica, protestante o la que fuera, pero nunca te has presentado en arrepentimiento delante de Dios, hoy es el momento. La Biblia dice que cuando nosotros tomamos esta decisión de arrepentirnos, Dios tiene poder para limpiarnos, para liberarnos de todo pecado. Y no importa la dimensión de tu pecado, porque estoy seguro que en tu mente deben ocurrir un montón de cositas en este momento que te dicen, a mí no, lo mío es demasiado grande, lo mío es imposible. Jesucristo no tiene límites para limpiar. Él es fiel y justo para limpiarte de toda maldad. Y su sacrificio en la cruz es el sacrificio suficiente
no necesitas hacer promesas, procesiones y poder hacer cualquiera de las cosas que a vos se te vengan a la mente o te digan para lograr encontrarte con Dios. A Dios le encanta la obediencia por sobre los sacrificios. Y lo que Él te dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Si en esta noche vos querés empezar el proceso de conocer a Jesús y de conocer a Dios, tenés que empezar por creer y por arrepentirte. Y Dios es fiel para limpiarte de toda maldad. El segundo punto es un paso posterior que vivimos aquellos que alguna vez conocimos a Dios, que se llama renovación, transformación. Dijimos que hay un antes y un después. Ya nada es igual el día que Jesús entró a nuestra vida. Suceden cosas. Y el apóstol Pablo, hay muchísimos pasajes en la palabra de Dios que hablan de aquellas cosas en las conductas de las personas que hacen, que muestren que hay una transformación a través de Jesús. Si vos no fuiste transformado por Jesús, si el haber querido relacionarte no incluye una transformación, algo está pasando. Pero quizás, esta mañana lo decía Henry, quizás estás frenado en la transformación. Yo quiero decirte de que Dios está esperando una vida nueva, transformada, renovada, porque nada es igual después de conocer a Dios. Vamos a leer en la palabra de Dios cuáles son las cosas que tenemos que transformar. No vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. Ha vuelto a crear. Es el nuevo nacimiento. La palabra de Dios dice que cuando conocemos a Dios, nacemos de nuevo espiritualmente. Somos nuevas criaturas. Nos ha transformado el Señor. ¿Para qué? Para ser como Él. Somos imitadores. Pablo lo resumía diciendo, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Nosotros tenemos la imagen de Jesús como la imagen de la cual nos debemos proyectar para ser como Él. Todo el tiempo hasta que Él venga a buscarnos, nosotros tenemos que intentar mirarnos en la figura de Jesús. Sigue el pasaje. Dice, por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Y si se enojan, porque podemos enojarnos, no permita que esto les haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni debe darle al diablo oportunidad de tentarlos. Quien antes robaba, debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrán dinero para ayudar a las personas necesitadas. Mirá lo que dice el Señor. Si vos antes robabas, ahora tenés que trabajar. Pero no solo para vos, sino suficientemente para poder ayudar a los que menos tienen. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen, por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio
de Jesucristo. Una de las luchas más grandes que tiene el cristiano es poder ser lo que dice que es. ¿Vamos de vuelta? El cristiano se identifica con Cristo y habla de Cristo y exalta la figura de Cristo. Pero el gran desafío es la transformación que Jesucristo ha puesto en su vida. El gran desafío en la vida del cristiano es que después de haberle conocido, comencemos a ser imitadores de Él. Dios no es un Dios, yo llamo, que lo usamos de bombero, que un día tuvimos un encuentro con Él, pero que no hemos sido transformados en su totalidad y que solo recurrimos a Él cuando tenemos necesidades. Dios es un Dios que merece nuestra adoración. Dios es un Dios que merece que practiquemos lo que dijimos en la canción de hoy, que a los pies de Él no hay nada que se le iguale. Esto significa transformarse, conductas de vida que nos permitan mostrar que Jesucristo está en nosotros, conductas que nos permitan mostrar que el Espíritu Santo está trabajando. Esto es transformar. Transformar, renovar, hacer que las cosas sean distintas, hacer que las cosas sucedan, hacer que actuemos distinto, hacer que actuemos distinto. Que nuestras conductas estén relacionadas con las conductas y con las enseñanzas del Señor Jesús. ¿Cómo andamos por casa? No le tenés que contar a nadie, solo te pido un minuto para que te autoevalúes. ¿Cómo estamos por casa? Quizás estás preocupado en tus cosas y crees que viniendo a las reuniones esto es suficiente. Crees que cumpliendo con algunas pautas las cosas funcionan, pero Dios está esperando en vos una vida nueva. Dios está esperando tu vida transformada, porque la forma de honrar a Dios es intentar ser como Jesús, vivir como Jesús. Y Jesús vivía los valores de una manera maravillosa. Su vida, su enseñanza, todo lo que Él decía lo vivía, lo hacía. Y el ambiente donde se movía es un ambiente de transformación. ¿Cómo andamos por casa? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que transformar, que tenemos que modificar? ¿Cuáles son las cosas en las cuales estamos en deuda con Dios? ¿Cuáles son aquellas cosas que necesitamos hacer nuevas en nuestra vida? Transformación. Y la tercera evidencia tiene que ver con una palabra de moda. ¿Alguna vez sentiste hablar de los influencers? Mira, yo te cuento lo que significa influencer. Influencer significa hombre o mujer de influencia, que influye en algo. ¿Y para qué se utiliza? Ustedes los van a ver en las redes sociales. Hay personas que trabajan de influencer, que tienen prestigio, que son reconocidas y que trabajan con marcas de productos, que por su reconocimiento, por su influencia, hacen que esos productos se vendan más y más. Bueno, yo quiero decirte que nosotros somos influencers de Dios. Tenemos que ser personas de influencia, que donde estemos modifiquemos el ambiente, que donde estemos las personas vean a Jesucristo en nosotros, que donde estemos podamos llevar el Evangelio. ¿Sabes algo? Cuando vos te pones a pensar en el pasaje, en el primer y segundo versículo de San Juan, y el Señor está hablando con el Padre, Él les dice: tú me diste potestad para dar vida eterna, y la vida eterna es que te conozcan a ti y a Jesucristo. Y esa es la misión por la cual vino Jesús. Jesús vino a morir para que vos tengas vida eterna,
Pero cuando Él se retiró, no es que se llevó la misión con Él, la misión quedó en nosotros. Hasta que Él venga, nosotros somos los que vamos a tener que influenciar el mundo para que muchos más le conozcan. Nosotros somos los que vamos a tener que ser influencia en el lugar donde nos movamos, en el trabajo, en el barrio, con los amigos. Nosotros vamos a tener que ser los que cuando aparezcamos podamos ser lo que dice la palabra de Dios, que hagamos brillar la luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras, la transformación de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. ¿Cómo andamos por casa en la influencia? ¿Cuánto de nosotros, cuánto de nuestra transformación nos acompaña en el día a día? Siempre lo digo y no lo voy a dejar de decir. Acá, sentaditos como estamos, que parecemos somos todos buenitos e inofensivos y que no tendríamos ningún pecado, parecería que todos estamos brillando, pero todos sabemos de que somos pecadores, que necesitamos transformarnos y que necesitamos brillar ahí afuera. Porque ahí afuera hay muchas personas que todavía no conocen de la vida eterna, no conocen del Dios verdadero, no conocen de Jesucristo. Y solamente cuando brillemos en nuestros actos vamos a hacer que sea glorificado el Padre que está en los cielos. Así, en la iglesia primitiva, cuando esto ocurría, dice que la palabra crecía y se difundía con un poder arrollador. Arrollador. ¿Le conoces literalmente al Señor? ¿Conoces exactamente todo lo que significa conocerlo? ¿Pudiste iniciar una relación con Él? ¿Fuiste transformado por Él? ¿Sos de influencia en el nombre de Jesús a donde te movés? Porque eso es conocer a Jesús. Que te conozcan a ti. Eso es la vida eterna. Y nosotros somos los agentes transformadores en esta sociedad. No tengo dudas, no tengo ninguna fecha cierta de cuándo viene el Señor, pero que estamos cerca, estamos muy cerca. Que los tiempos que quedan son muy pocos y que nosotros estamos acá con la misión de llevar la vida eterna que ofrece Jesucristo. ¿Para qué? Para que haya personas que le conozcan, personas que se relacionen con Dios, personas transformadas, personas que sean influencia. Eso es la iglesia. Gracias a Dios, en esas bondades que tiene el Señor, Dios siempre nos da cosas inmerecidas. Si alguna vez en algo te fue bien en la vida y vos pensás que por mérito propio, te digo, lamento desilusionarte, pero todo lo que sos tenés, como decía Henry hoy, en algún momento es por Él, para Él, con Él, y nosotros no somos nada. En su bondad, Dios nos da su bendición, y yo en la bondad de Dios tuve oportunidad de conocer muchas personas. Viajé mucho por mi actividad laboral, conocí muchas personas y muchas veces en el silencio, en las actitudes, en las conductas, se generó una conversación que la escuché muchas veces. Che, hay algo distinto, hay algo en vos que me suena distinto. Y cada vez que yo escuchaba esto pensaba, gracias Señor, porque vos estás haciendo
de que las personas empiecen a ver que los cristianos tenemos algo distinto. Y siempre fue un punto de diálogo para comenzar una charla sobre Jesús. Porque ese distinto no se produce porque vos sos especial. No es una cuestión de atributos personales. Es la gracia del Espíritu Santo que obra, que toca, que transforma, que donde estés hace que ocurran cosas. ¿Cuántas veces sentiste que Dios genera ambientes distintos cuando estás en distintos lugares de tu vida? Porque esa es la evidencia de transformación y es el principio de la influencia que vos podés hacer en los demás. En esta noche yo quiero que, tomando las palabras del Señor Jesús que había comenzado a orar, tomemos esto. Señor, yo quiero ser una persona que te conozca en serio. Una persona que pueda mostrar evidencia de que estoy relacionado en comunión contigo. Una persona que he transformado mi vida, mis conductas, mis hábitos, mi forma de ser. Y si no los transformé todos, porque todos estamos en el proceso de transformación, que mi vida sea una constante de mejorar para que tu nombre sea glorificado. Señor, que pueda ser de influencia en el ámbito donde esté, porque para eso estamos, para llevar a Jesucristo como el Salvador, para llevar en Jesucristo vida eterna. Señor, dame esa certeza en esta noche. Y si en esta noche vos sentís que hay algo de todo lo que dijimos que no es parte de tu vida, es el momento para que en la intimidad se lo puedas decir al Señor. Señor, acá estoy. No tengo nada que merezca, solo la gracia de poder conocerte a vos. Señor, gracias por haberme dado la oportunidad, gracias por Jesús. Quiero tener intimidad con vos, pero también quiero tener una vida transformada que influya al final del camino en las personas para que otros crean, porque la iglesia es eso, es estar llevando el mensaje de Jesús para que otros crean. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Eso es lo que le dijo el Señor al final. Es trasladar la misión que Él tenía cuando transformó en forma personal. Se retiró y por el Espíritu Santo nos dejó esa misión hasta que Él vuelva. Señor, hace eso en nosotros. Y si en esta noche no conoces todavía a Dios, este es el momento para decirle: Padre, te pido perdón por mis pecados. Entra en mi vida, transforma mi vida. Dios, te damos gracias por Jesús. A veces cuando miramos el amor tuyo por nosotros, el amor de Jesús, cuando miramos a Jesús planificando cada paso de su vida para que nosotros podamos tener vida eterna. Cuando vemos a Jesús, el amor que tenía por nosotros y que tiene por nosotros, y su misericordia y su paciencia y su bondad y todo lo que nos da, vemos su grandeza, Padre. En el nombre de Jesús lo exaltamos en esta noche. Pero queremos ser personas que mostremos que te conocemos, que nuestros hechos, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos esté alineado con la verdad del Evangelio, con las conductas de Jesús. Que podamos influenciar, que podamos ser luz, que podamos transformar el entorno. Porque, Señor, eso es lo que debemos ser, agentes de transformación. Cuando hemos sido transformados nosotros, ahora viene la influencia para transformar a otros. Papá, que tu Espíritu se derrame de una manera especial para que esto ocurra en tu iglesia y para poder ver cosas grandes. Te damos toda la gloria a ti en esta noche. Tú eres el único merecedor de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración.
A ti sea la gloria en Cristo Jesús.